Hay una pregunta que mucha gente se hace y que a veces conocer la respuesta puede ser algo que no quisiéramos. La pregunta clave es, de entre tantas preguntas que nos hacemos, ¿cuál es la señal manifiesta de que una ciudad, una nación, un estado, un imperio o una civilización ha llegado a su fin? ¿Por qué razón tantas civilizaciones, estados, ciudades, naciones, imperios han llegado a su fin? Y viene una, se va una y llega la otra, se va una y llega la otra. Algunos han durado más que otros. Todos conocemos los casos de los imperios mundiales. El imperio griego, el imperio babilónico, el imperio asirio, el imperio romano, y modernamente conocemos los imperios que hay. Inclusive podemos hacernos las preguntas sobre las civilizaciones que existieron sobre nuestro continente antes de que llegaran los españoles. Antes de que llegaran los europeos a esta tierra, había muchas otras civilizaciones que también existieron. Se fueron unas y vinieron otras, se fueron unas y vinieron otras. En el norte hay varios casos, en el centro, en el sur. Conocemos el caso de los imperios indígenas que existían cuando llegaron los españoles y cuando llegaron los anglosajones a Norteamérica, o cuando llegaron los españoles a Centro y Suramérica y al Caribe. Existían imperios, grandes imperios como el imperio azteca. Más abajo existía, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con Perú, con Bolivia y con todos esos lugares, imperios grandes, muy fuertes. ¿Qué pasó con estas civilizaciones? ¿Cuál es la señal de que una civilización ha llegado al fin? ¿Y quién se encarga de ponerle fin o a una civilización o a un imperio, a una nación, a un estado o a una ciudad? ¿Cuál es la señal? ¿Quién se encarga de hacer eso? Este día hemos leído en Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Aquí está hablando de la queja de Dios antes de que viniera el diluvio. Y Dios está diciendo que la maldad había llegado a un grado tan grande que le dolió a Dios en el corazón, inclusive el haber creado al ser humano, porque la maldad había llegado a un punto tan extremo que Él dijo: voy a raer, voy a extirpar de sobre la faz de la tierra a esta civilización. Escúchame bien. ¿Por qué Dios exterminó el mundo que existía antes del diluvio? La civilización en la que había millones de personas. ¿Cuál es la razón fundamental? La Biblia lo está diciendo. Versículo 5, Génesis capítulo 6. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres sobre la tierra. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? O sea, la multiplicación de la maldad, el llegar la maldad de los seres humanos a grados extremos, aquí está marcada como la señal primigenia para Dios decir: se acabó, me colmaron la paciencia, ya llegaron hasta el punto en que no aguanto más, esto no se soporta más, hasta aquí llegaron. Y dice la Biblia que Dios tomó la decisión de acabar con el mundo existente antes del diluvio. Pero dice una buena noticia en medio de tantas malas noticias: que Noé halló gracia ante los ojos de Dios.
la gracia se manifestó, la gracia de Dios se manifestó sobre la vida de Noé y permitió que Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos, o sea, 8 personas en total, fueran salvadas. Dios se le reveló a Noé y le pidió que construyera un arca, una embarcación gigantesca para aquel entonces, en la que se salvaran él, su familia y los animales que él habría de preservar para que se reprodujeran posteriormente. Noé obedeció, pero en tanto Noé construía el arca, Dios había hablado de 120 años de gracia para que la gente escuchara el mensaje de arrepentimiento y tuviera la oportunidad de arrepentirse, aunque Dios sabía que no se iban a arrepentir, pero aún así les dio la oportunidad de escuchar a un Noé hablándoles, predicándoles, advirtiéndoles. ¿Y sabe cuál fue la reacción de la gente de ese tiempo? Se burlaron, se mofaron, lo criticaron, fueron indiferentes, fueron insensibles. Y por eso llegó el día del juicio de Dios, el día del diluvio, y dice que lo sorprendió a todos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. O sea, a pesar de que vino el juicio de Dios, hubo una familia que se salvó. Y usted dirá, pero de tanta gente, había millones de personas, de millones de personas solo se salvó una familia. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? El porcentaje es bastante fuerte, un porcentaje muy mínimo. Ahora, si seguimos estudiando la palabra del Señor, otro caso en que Dios le pone fin a una civilización, a una nación o ciudad-estado, es el capítulo 18 del Génesis, versículos 20 y 21. Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Quiero que subraye por favor en estos versículos la palabra clave. Génesis capítulo 18, versículos 20 y 21. Entonces Jehová el Señor, Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, oye esto, se aumenta más y más, y el pecado de ellos, ¿qué pasa? Se ha agravado. ¿En qué? ¿En qué? Ojo con esto. El pecado de ellos se ha agravado en extremo. Vamos al verso siguiente. Voy ahora a descender allá. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea, Dios está diciendo: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. La razón por la que Dios tenía que destruir 2 ciudades, estados, ciudades donde había mucha prosperidad, ciudades donde había mucho negocio, ciudades donde se movía mucho dinero, mucho comercio, donde la gente decía: esto está bien, esto está bueno. Pero Dios dice que el pecado había llegado a grados como extremo. Volvamos al versículo anterior, versículo 20, por favor. Allá arriba. Entonces Jehová dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Señal de que Dios iba a terminar con estas ciudades estados llamadas Sodoma y Gomorra. El pecado se había agravado y había llegado a grado extremo, o sea, habían colmado, habían llegado hasta el colmo de su maldad, y Dios dijo: ya basta, hasta aquí. Llegaron al punto en que no soporto más tanta maldad, tanta pecaminosidad. Por lo tanto, voy a ejecutar juicio contra ellos. Pero antes de ejecutar juicio, ¿sabes qué? Dios permitió que Abraham intercediera,
que Abraham viniera en intercesión delante de él. Y Abraham clama al Señor y va diciéndole desde 50, y si hay 50 justos en la ciudad, ¿qué vas a hacer? Y Dios le dice, le tendré misericordia. Y si hay 45, y si hay 40, le tendré misericordia. Y si hay 30, y si hay 20, y si hay 10, y Dios le dice, no voy a destruir la ciudad. Si hay 10 justos, no voy a destruirlo. Pero Abraham sabía que ya él había llegado al punto y Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra. Pero antes, escúchame bien, antes de Dios enviar juicio, siempre envía su gracia y su misericordia. Lot, que dice la Biblia que era justo, y aunque era justo, escúchame bien lo que a veces le ocurre a los justos, gente que teme a Dios. Lot sabía el problema de Sodoma y Gomorra, pero dice la Biblia que fue poniendo sus tiendas, o sea, su casa, se fue mudando cada vez más cerca a donde estaba la prosperidad, donde estaba el negocio, donde había billete, donde había plata, hasta que finalmente terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. El problema de vivir en Sodoma y Gomorra era que Sodoma y Gomorra había llegado a un punto que el pecado era tan habitual, tan común, que estaban acostumbrados a salir, óigame bien, en pandillas, en jaurías como si fueran animales, a asaltar gente para violarlos. Llegaron 2 ángeles de parte de Dios para salvar a Lot y a su familia, y aquella gente los vio y dijeron, carne fresca, y lo iban a asaltar. El pecado de la homosexualidad se había hecho tan común en Sodoma y Gomorra, para la gente era tan común que ya la gente no protestaba por ello, que iban a asaltar hasta Los Ángeles. Y Lot, un hombre en el que había temor de Dios todavía, escúchame bien, los protegió y le dijo a la gente, no hagan eso. Mejor yo les ofrezco, estoy dispuesto a sacrificar a mis hijas, que ustedes violen a mis hijas, y no que violen a estos hombres. Aparentemente, según los códigos de este tiempo, Lot estaba obrando mal, pero según los códigos de aquel tiempo, Lot estaba obrando bien. Dios te estaba diciendo, o sea, Lot estaba diciendo, lo que ustedes están haciendo es tan perverso que yo soy capaz de sacrificar a mis hijas para que ustedes no cometan un acto de perversidad tan grande, la práctica de la homosexualidad. ¿Alguien me está oyendo en este tiempo? Entonces, parte de lo que hizo que el pecado Dios lo viera que había llegado a su extremo en Sodoma y Gomorra tenía que ver con la homosexualidad. Pero no solamente era el pecado de la homosexualidad, era el pecado en todos los sentidos. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Entonces, las ciudades de Sodoma y Gomorra llegaron a su fin. ¿Por qué? Porque la maldad, el pecado había llegado a grados extremos. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Un tercer caso que quiero exponerte que aparece en la Biblia es el caso de cuando Dios le promete a Abraham la tierra prometida. Mira lo que dice Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16. Génesis capítulo 15, versículos 15 y 16, mira lo que está diciendo. Y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y después de 4 generaciones volverán acá, porque hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Ojo con esto. Dios está hablando con Abraham, el padre de la fe. Abraham está prácticamente desesperado porque está llegando casi a 100 años y no tiene prole, no tiene descendencia, no tiene hijos. Y él es un hombre muy rico, y quien lo va a heredar a él es nada más y nada menos que su esclavo, en este caso su mayordomo, alguien que aunque era muy bueno, no era de su sangre. Entonces Abraham está muy preocupado, y Dios, que conoce los corazones, trata con Abraham y le dice: Abraham, tranquilo, no creas que yo me he olvidado de lo que te he prometido.
Yo sé que estás en una edad muy avanzada y que estás preocupado porque hasta ahora no has visto que tu sueño se ha hecho realidad. Pero yo te voy a dar descendencia, Abraham. Y no solamente te voy a dar descendencia, sino que te voy a hablar de la descendencia de los tuyos. ¿Alguien me está oyendo? Escúchame bien, esto tiene aplicaciones también para nuestras vidas. Es probable que estés llegando a una etapa de tu vida que te está desesperando porque no estás viendo lo que has querido ver, especialmente en tu descendencia. Aparentemente no ha ocurrido lo que esperas ver con tus hijos, con tu descendencia. No has visto el aparente sueño que tienes hecho realidad. Pero Dios le dijo a Abraham: tranquilo, Abraham, yo voy a cumplir mi promesa. Y yo sé que a muchos Dios le está diciendo: yo voy a cumplir mi promesa, voy a cumplir mi propósito en tu vida. Yo voy a cumplir mi propósito. No soy indiferente, yo sé lo que te ocurre, yo sé lo que estás viviendo. Yo voy a obrar de una manera que tú no te imaginas. Y Dios no solamente le habló del hijo, sino, hermanos míos, que le dijo: vas a tener una descendencia tan grande y tan poderosa como la arena del mar o como las estrellas en los cielos. Y esa descendencia no solamente le habla del hijo que va a tener, sino de la descendencia. Le dice: vas a tener una gran descendencia, va a salir una gran nación de ti. ¿Y sabes qué? A la cuarta generación, ellos primero van a ser llevados a Egipto. En Egipto van a ser esclavizados, pero volverán. Yo los voy a traer, pero van a pasar por un tiempo de alrededor de 400 a 430 años de esclavitud. Pero los voy a sacar de allí y los voy a hacer libres y los voy a sacar con plata y con oro. Pero ¿cuándo lo voy a sacar? Ojo, vamos a leer nuevamente el texto. Génesis capítulo 15, versículos 16 y 17. El 15 le dice: y tú te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Le está diciendo a Abraham: no solamente vas a tener tus hijos, sino que tu fin vas a terminar tranquilo, en buena vejez. Vas a vivir muchos años. Así que deja de preocuparte, Abraham. Ahora dice el verso 16: y después de 4 generaciones volverán acá. 4 generaciones para Dios representa en este caso en términos un promedio casi como de 100 años ahí, porque Israel duró alrededor de 400 años esclava en Egipto. Pero en términos de generaciones, en términos modernos, una generación es el papá, el hijo, los nietos, bisnietos. O sea, el hijo que Abraham tendría, en este caso Isaac, sería el padre, Jacob sería el nieto, y entonces una tercera generación serían los hijos de Jacob, y una cuarta generación serían los hijos de Jacob. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ahora note esta expresión: hasta ahora no ha llegado todavía a su colmo la maldad de los amorreos. Este punto hay que entenderlo porque es clave. ¿De qué está hablando Dios? Dios está hablando porque Dios es conocedor de los tiempos. Dios está diciendo: cuando yo los saque de Egipto, de la cautividad de Egipto, lo hizo atravesar el desierto. Cuando ellos van a entrar exactamente a la tierra de Israel, ¿sabe el plan de Dios cuál es? Aquella tierra estaba poseída por el amorreo y sus convecinos. Y en ese tiempo exactamente el amorreo había llegado a la maldad, al colmo de la maldad. Habían hastiado a Dios de maldad y pecado. Una de las cosas que hacían, escúcheme bien, era que gente que tenía hijos iba y sacrificaba a sus hijos al dios Moloch y a muchísimos dioses. ¿Qué tipo de sacrificio hacían? Lo ponían sobre la estatua de aquel famoso dios que tenía unos brazos así, y debajo había todo un asunto de fuego, y este niñito lo amarraban y lo ponían, un niñito recién nacido, escúcheme bien, lo ponían en los brazos de este supuesto dios,
y se quemaba como si fuera un pollo al horno. ¿Usted me está entendiendo? Un pollo a la brasa. Esa era parte del pecado. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ojo, sacrificaban a sus hijos a los demonios. Sacrificaban a sus hijos al placer. Ahora, ¿qué conexión tiene eso con nuestras vidas? Hoy en día el equivalente a lo que hacían aquellas generaciones paganas que habían llegado al colmo de la maldad, el equivalente es el aborto. Gente que por no parar de pecar, prefiere no parar de pecar, de fornicar y de adulterar, y lo que dice, no, pero yo tengo derecho a seguir pecando, a seguir fornicando y a seguir adulterando. Y el producto de ese adulterio y de esa fornicación, bueno, eso es un feto, eso no es vida, eso no es un ser humano, así que lo deshacemos a como dé lugar. Eso es basura. Y en este tiempo se han encargado de meterle a nuestros hijos en las escuelas y universidades, y muchos cristianos han absorbido esa filosofía. Un feto no es nada, eso es para botarlo, es un desecho, es el producto de la maldad y el pecado desenfrenado que se está viviendo. Dios utilizó entonces a Israel, escúchame bien, como instrumento de juicio contra aquellas naciones que poseían la tierra prometida, porque aquellas naciones, dice el texto, Génesis 15, 16, habían llegado al colmo de su maldad. Cuando Israel sale de Egipto y entonces Dios le entrega la tierra que poseía el amorreo y su circunvecino, se la entrega a Israel. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo? ¿Estás entendiendo? Entonces te acabo de demostrar bíblicamente, por lo menos con 3 ejemplos bíblicos, de cuál es la señal por la que una generación, una ciudad, una nación, un imperio, una civilización llegan a su fin y Dios le pone fin y Dios los desaparece. La señal es haber llegado a la maldad, a practicar el pecado en grados extremos. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ahora la pregunta es con respecto a nosotros, ¿qué pasa con esta generación que estamos viviendo? ¿Será que nosotros seremos mejor que la gente de antes del diluvio? ¿Será que nosotros somos menos pecadores que ellos? ¿Será que nosotros somos menos pecadores que la gente de Sodoma y Gomorra? ¿Será que esta civilización es menos pecadora que la civilización que existía en la tierra de Israel antes de Israel poseer aquella tierra? La respuesta es lógica, todos sabemos que no. Nosotros sí somos más pecadores, ellos no son más pecadores que nosotros. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ojo con esto. Ahora mira lo que Dios está advirtiendo en Daniel capítulo 8 versículos 23 al 24. Daniel capítulo 8 versículos 23 al 24 dice acá: cuando estos reinos lleguen a su fin y los pecadores lleguen al colmo de su maldad, ¿qué va a pasar? Se levantará un rey como altivo de rostro. ¿Qué más dice? Se levantará un rey despótico, dice esta versión, e intrigante. Verso 24, llegará a tener mucho poder, pero no por méritos propios, y causará grandes daños, pues actuará de manera arbitraria. Será tal su éxito que destruirá a pueblos poderosos y al pueblo de los santos. O sea, va casi a exterminar a Israel. Óigame bien, Dios está hablando, va a llegar un tiempo que la maldad llegará al colmo y que el mismo pueblo de Israel va a ser casi exterminado. Todos sabemos lo que está ocurriendo en este tiempo. Nunca como antes en la historia se había levantado una sensación y un sentimiento tan en contra de Israel como ahora. Eso debe ponernos a nosotros la piel, decía mi abuela, de gallina. ¿Usted sabe lo que significa?
Eso debe ponernos a nosotros a pensar, a darnos escalofrío, porque ante nuestros ojos se está cumpliendo esta profecía. O sea, hay una animadversión a nivel universal contra Israel, y eso va a hacer que va a aparecer un personaje que va a gobernar a este mundo, y parte de su meta va a ser exterminar, acabar con Israel. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir eso? Cuando los pecadores lleguen al colmo de la maldad. Aquí la palabra colmo es la palabra hebrea ta, y esa palabra quiere decir desviarse, apartarse, descarriarse, divagar, estar engañado, entontecido, estar pasmado, estar tambaleante. Cuando la humanidad llegue al colmo, en otras palabras, cuando la humanidad se haya desviado, cuando se haya apartado, cuando se haya descarriado, cuando esté divagante, cuando esté engañada, cuando esté pasmada, cuando esté tambaleante con respecto a Dios, ese será el tiempo en que se va a levantar ese personaje enigmático que va a gobernar el mundo, que la Biblia llama técnicamente el anticristo. Aquel que se hace pasar por Cristo pero se opone a Cristo. Yo quiero que pienses y te hagas la pregunta: ¿será que habremos llegado al colmo? ¿Será que habremos llegado al colmo de la maldad? Escúchame bien, si Dios exterminó al mundo que existió antes del diluvio, acabó con todos ellos, con la excepción de una familia, la familia de Noé. Si Dios exterminó a Sodoma y Gomorra por haber llegado al extremo de su maldad, si Dios exterminó a los amorreos, las civilizaciones que ocupaban la tierra de Israel antes de que Israel la poseyera, por la maldad de su pecado, si Dios acabó con todas esas civilizaciones, y aunque te duela, porque sé que hay algunos de ustedes, y yo creo que todos nosotros tenemos de alguna manera, aunque sea un poquito de sangre indígena, si Dios le puso fin, escúcheme bien, a los imperios indígenas que había sobre este continente, y usted me dirá: pero Jesús, María y José, pastor, no diga eso. Recuerda bien parte de lo que vivían nuestros indígenas antes de llegar los europeos. La película Apocalipto es un testimonio muy terrible acerca de eso. Agarrar gente y por puro placer sacarle el corazón todavía palpitando, matarlos, matar gente, comerse a gente. Los indígenas en el Caribe, existían los indígenas caribes, así mismo le llamaban, que les gustaba pelear. Y parte de lo que hacían era que agarraban a sus enemigos y se los comían vivos. Dice la historia, los historiadores, que en ciertos lugares del Caribe, Colón llegó y vio que estaban, y el término barbacoa, ¿tú sabes de dónde viene? No es un término en inglés, no, es un término indígena. Ellos vieron que se estaban comiendo algunas personas y aparecían unas manos y piernas y pies en una barbacoa, o sea, asado sobre el fuego. Y así lo describen los historiadores españoles. ¿Por qué Dios le puso fin a esos imperios indígenas? Porque llegaron al colmo de su maldad. Pero ¿por qué Dios le va a poner fin al imperio norteamericano? Y le va a poner fin al imperio europeo, a los imperios europeos. Y le va a poner fin a esta raza humana por haber llegado al colmo de la maldad, por el pecado. El pecado ha llegado a su colmo y estamos aquí, déjame decirte, así como Dios antes de enviar el juicio, la destrucción Sodoma y Gomorra, permitió
que un hombre justo como Abraham se parara frente al Señor a interceder y a gemir y a decirle: Dios, si hay 50 justos, tú vas a destruir la ciudad. Y Dios le dijo no. Si hay 45, Dios le dijo no. Si hay 40, Dios le dijo no. Si hay 30, Dios le dijo no. Si hay 20, Dios le dijo no. Si hay 10 y Dios le dijo no. Abraham no siguió bajando porque dijo ya demasiado. ¿Sabe por qué Dios no ha acabado con este país? Y tenemos aquí en esta iglesia algunos hermanos gringos. ¿Sabe por qué Dios no ha exterminado con este país, no ha acabado con este país? Porque todavía en este país hay remanente de hombres y mujeres que claman y que gimen delante de Dios. Esta nación que en su moneda puso "In God we trust", en Dios confiamos, y por honrar a Dios de esa manera, Dios levantó la moneda de este país para ser la moneda superior y gobernante en el mundo. Esta nación que otrora surgió por gente temerosa de Dios que salió huyendo de Inglaterra y de otros lugares buscando un lugar donde adorar a Dios con libertad. Esta nación que nació a los pies de la Biblia, de ser una nación que enviaba misioneros a todas partes. Ahora esta nación, ¿sabe lo que hace? Envía embajadores, y los embajadores de los Estados Unidos en todas partes son los embajadores de los grupos de arcoíris, de todas aberraciones sexuales. Esta nación con sus fondos, con sus dinero, hermanos, está nada más y nada menos que auspiciando el aborto por todas partes. Esta nación que en el pasado levantó la defensa de los derechos de la gente que era perseguida, que era humillada, que era maltratada, se ha convertido en una nación que hace todo lo contrario. Le ha dado las espaldas a Dios. Y tú sabes qué es lo peor del caso, que aún gente que dice ser iglesia de Jesucristo, ser pueblo de Dios, es indiferente, no le importa nada. Están, como dice la palabra, quiero que veas para que no creas que es otra cosa. Mateo, el Evangelio según Mateo capítulo 24 versículos 37 al 39. Mateo 24, 37 al 39. Mire lo que está diciendo la Escritura. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Pues así como en los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, estaban interesados en sus negocios. La mayoría de los cristianos de este tiempo están diciendo: mientras haya business, todo está bien. Mientras haya plata, todo está bien. Hemos dejado de pensar en los valores, en lo que Dios dice. Hemos dejado de pensar en honrar a Dios más que todas las cosas. En vez de honrar a Dios, de ponerlo a Él en primer lugar, hemos decidido honrarnos a nosotros mismos. Honrar nuestras bolsas, nuestro bolsillo, buscar plata sobre todas las cosas. Hay creyentes que no le importa lo que esté pasando en las escuelas. Le están lavando el cerebro a tus hijos. Y probablemente, hermanos míos, si esto sigue así y Cristo no ha venido un par de años, es muy difícil la familia que no tenga 2 o 3 que estén metidos en esa ideología del arco iris. Hay un lavado de cerebro, hay un adoctrinamiento por todas partes. Y la filosofía que nos están metiendo y que muchos cristianos también la están absorbiendo es: pero eso es justo, que la gente se ame. Ay, si 2 mujeres se aman, ¿cuál es el problema? Si 2 hombres se aman, ¿cuál es el problema? Malo es que se odien. No se trata de eso, se trata de que Dios ha establecido un orden, y el orden que Dios ha establecido debe ser respetado. Y por esa razón,
Hemos llegado al colmo. Dios estableció su palabra y la hemos pasado por alto. Hemos honrado nuestra filosofía, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, y nos hemos olvidado de la palabra de Dios. Y por eso Dios tiene que ejecutar juicio. Por eso será como en los días de Noé. ¿Qué fue lo que pasó en los días de Noé? ¿Por qué Dios tuvo que ejecutar juicio en los días de Noé? Porque la maldad de los seres humanos era mucha sobre la tierra. Pero también si seguimos buscando Lucas capítulo 17, desde el verso 26 al 30, para que lo entiendas mejor. Lucas 17, desde el verso 26 al 30, mira lo que está diciendo. Tal y como sucedió en los días de Noé. Lucas 17, 26 al 30. Así también sucederá en los días del Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y lo destruyó a todos. Verso 28. Lo mismo sucedió en los días de Lot. La gente comía y bebía y compraba y vendía, plantaba y edificaba casa. Pero cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Dos señales nos está hablando. Así como en los tiempos de Noé y así como en los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra, así será también al final, cuando Jesucristo esté a punto de retornar. Quiero que te hagas la pregunta: ¿será que estamos mejor que aquella gente de los tiempos antes del diluvio? ¿Estaremos mejor nosotros? Hazle la pregunta a la persona que está a tu lado. ¿Tú crees que estamos mejor que esa gente antes del diluvio? ¿O habremos superado la maldad de ellos? ¿Habremos llegado al colmo? En segundo lugar, hazte la pregunta: ¿tú crees que estamos mejor que la gente de Sodoma y Gomorra? Quizás usted me diga: hay plata, pastor, hay plata. Recuerda que también en Sodoma y Gomorra había mucha plata. En los tiempos antes del diluvio había mucha plata, mucho comercio. Pero ese no es el parámetro que Dios toma para exterminar una civilización, un imperio, una nación, una ciudad o un estado. El parámetro que da la señal de que hemos llegado al colmo es la depravación, es la maldad, es llegar a un punto que nos olvidamos completamente de lo que Dios dice en su palabra. Y lo único que vale es lo que decimos nosotros, nuestros sentimientos, nuestras emociones aberrantes, caídas. Y Dios dice: por eso tiene que derramarse juicio sobre esta tierra. Pero te tengo una buena noticia. Así como Noé halló gracia ante los ojos de Dios, Dios ha dicho en su palabra que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Oh, aleluya. Aleluya. Él está haciendo que su gracia sobreabunde. La gracia es el regalo de salvación inmerecido. No lo merecemos, pero Dios pone gracia sobre ti y sobre mí para que nos arrepintamos, para que vayamos a los pies de Jesucristo y entendamos que solo en Cristo hay salvación. Quiero cerrar esto con un punto clave. Hay una señal inequívoca que está ante nuestros ojos. Dios advirtió de que Israel sería señal para las naciones de la tierra. Israel es la única nación que ha durado casi 2000 años fuera de su territorio y aún así Dios la restauró. Dios dijo desde el Antiguo y el Nuevo Testamento que por causa del pecado iba a sacar a Israel de su territorio para disciplinar a Israel. Y lo hizo una y otra vez. Cuando Israel se arrepentía, los traía de nuevo a su territorio. Pero ya fue Jesús directamente que le dijo: Israel, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no quisieron. Por eso vuestra tierra será dejada desierta. Lo dijo el Señor. ¿Y sabe qué? Se cumplió.
En el año 70 de nuestra era vino el general Tito, que luego llegaría a ser uno de los emperadores romanos, y acabó con el templo, acabó con la ciudad de Jerusalén, y quedó todo aquello desierto. Hasta que en 1948 Israel volvió a ser, a resplandecer, a florecer como una nación. En Mateo capítulo 24 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando vean que sus hojas brotan de nuevo, o sea, ha pasado el invierno y las hojas comienzan a brotar. ¿Qué pasa cuando el invierno termina? En este país es perfectamente sabido lo que pasa. Los árboles en el invierno quedan como si estuvieran secos. Pero eso no significa que están secos, eso no significa que están muertos. Israel estuvo en esa condición como un árbol que parecía seco y sin vida. Ezequiel 38 habla de los huesos secos, pero cuando Dios le dio su palabra a través del profeta, aquellos huesos secos volvieron a vivir y cobraron vida. Israel, Dios lo había prometido y ha vuelto a cobrar vida. Ha vuelto a su territorio. Usted puede decir todo lo que sea, pero la Biblia dice que Dios había dicho: yo los voy a recoger de las naciones, yo los voy a traer a su tierra. Escúchame bien, que el diablo brinque, salte, que le duela a quien le duela. Es Dios que dijo que Él iba a traer a su tierra a Israel. Esa tierra es de Israel y punto. Yo sé que hay dos o tres con el lavado cerebral diabólico que te salen con otra cosa. Pero al menos que tú quieras pelear con Dios, si quieres pelear con Dios, pelea con Dios. Pero mi Biblia dice que Dios dijo que los iba a traer y los trajo. Y ese es uno de los milagros más grandes y una de las señales más grandes de que estamos en los tiempos del fin. La restauración de Israel como nación. Yo no estoy apoyando a que a Israel se le vaya la mano. Ellos tienen los juegos pesados. Pero también si no tienen los juegos pesados, los demás no lo van a respetar. Pero déjame decirte, ante nosotros se está cumpliendo esa profecía. Apocalipsis capítulo 12 habla de una mujer, no voy a leer el texto porque es largo, de una mujer que dio a luz un hijo que sería bendición para toda la nación. Esa mujer no es María, como dice la Iglesia Católica, esa mujer es Israel, parió un hijo, se llama Jesucristo. Y dice Apocalipsis capítulo 12 que al final de los tiempos esa mujer va a ser perseguida y va a tener que irse al desierto, que Dios había hecho preparativo para que en el desierto sea preservada, que se va a levantar un gobernante mundial que va a perseguir a Israel y casi los va a exterminar. Nunca como antes, repito, ha habido una animadversión tan grande contra Israel. O sea, estamos en ese punto en que está a punto de cumplirse que Israel sea perseguido y casi exterminado sobre la faz de la tierra. Porque Israel le dio las espaldas al Cristo de la gloria, al Mesías, al ungido, the Anointed One. Y Dios le dijo: hasta que no te arrepientas, Israel, y reconozca que yo soy el Mesías, no volverás a verme. Yo quiero decirte que hay muchos judíos que se están convirtiendo a Cristo, que están arrepintiéndose, están calladitos la mayoría porque no quieren que los maten, no quieren que los saquen de su tierra o de su tribu. Pero Dios está haciendo su trabajo. La pregunta es: ¿y tú qué estás haciendo? ¿Eres uno de los que estás indiferente o simplemente estás interesado en plata, cumplir el sueño americano? Ten cuidado con eso. El único sueño al que debíamos aspirar genuinamente es al sueño de Dios, al sueño de Dios. Yo sé que sueno como un payaso. Escúchame bien.
Yo sé que sueno como un payaso porque la mayoría de las iglesias la predicación es: tú vas a alcanzar tu sueño. Y ese es el mensaje de muchos pastores que no tienen más nada que decir. Hermanos míos, en vez de alcanzar tu sueño, procura alcanzar el sueño de Dios. Procura que el sueño de Dios se cumpla en tu vida. La Biblia dice, mi Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, ¿sabes qué?, le serán añadidas. No es que no luche, no es que no trabaje. Trabaja fuerte, sé creativo, trabaja con excelencia, y Dios obrará, Dios traerá su bendición sobre tu vida. Pero, ojo, no estés obstinado en eso. Esa no debe ser tu obstinación. Hermanos míos, nuestro enfoque debe ser procurar agradar a Dios, procurar vidas que sean dignas del Señor, procurar vivir en santidad, crecer y avanzar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. En resumen, hermanos míos, hemos visto en este día que la señal incuestionable que marca el fin de una civilización, de un imperio, de una nación, de una ciudad o de un pueblo es la práctica de la pecaminosidad, la maldad a grados extremos. Sucedió con la civilización que existió antes del diluvio. Sucedió con la gente que vivía en Sodoma y Gomorra. Sucedió con los amorreos que habitaban la tierra que Dios le entregó a Israel. Y sucedió en otros casos. Y aunque le duela a alguno, hermanos, porque todos los latinoamericanos somos una mezcla de tres culturas: indígena, europea y negrito. Dicen en el Caribe que el que no tiene dinga tiene mandinga. Escúchame bien, todas esas civilizaciones llegaron a su fin porque llegaron al colmo de la maldad. Se descarriaron completamente del plan de Dios. Colmaron la medida de Dios y Dios tuvo que derramar juicio. Este país que Dios lo levantó y lo puso en gracia por años, lo convirtió en un faro de luz para las naciones y lo convirtió en un imperio, se olvidó de quién lo levantó. Le dio las espaldas al Dios que lo puso en gracia, al Dios que puso el dólar como la principal moneda de la humanidad. Ahora, en vez de decir en Dios confiamos, ahora se dicen otras cosas. Es tal que en las cortes se han levantado gente para poner demanda, que porque eso está en la moneda. O sea, el colmo de la maldad es tan grande que hasta eso se está demandando. Se está sacando todo lo que tiene que ver con Dios en esta nación, pero se le está dando la bienvenida a toda la maldad, a toda la sinvergüencería, a toda la pajarería, a toda la vulgaridad, a toda la sinvergüencería. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Pero Dios tiene misericordia de aquellos que se humillan delante de Él. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y si tú no te has arrepentido, hoy puedes hallar gracia ante los ojos de Dios, arrepintiéndote y volviéndote a Dios de todo corazón. Te pido que te pongas de pies en esta hora. Y si es posible, habla con Dios. Habla con Dios. Dios en su misericordia nos da la oportunidad de volvernos a Él. Dios ha puesto a los creyentes como luz y sal. Tú y yo somos sal de la tierra. ¿Sabe por qué este país y estas naciones no se han desmoronado? ¿Sabe por qué Latinoamérica no ha terminado colapsada completamente? ¿Sabe por qué? Porque hay un pequeño remanente que se humilla delante de Dios y es capaz de haber dejado su maldad y su pecado y también venir delante de Dios a decirle: ten piedad de nosotros, perdona nuestra maldad
perdona nuestros pecados. Cierra tus ojos ahí, habla con Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, reconociendo que te hemos fallado, hemos pecado contra ti, hemos hecho lo malo. Hoy una vez más nos humillamos delante de ti, reconociendo que sin ti nada somos, reconociendo que las señales están cumplidas y se están cumpliendo, reconociendo que será y ya es como en los días de Noé y como en los días de Sodoma y Gomorra. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros y perdone nuestras rebeliones y maldades. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Amén. Amén. ¿Habrá alguien en esta mañana capaz de reconocer que está perdido sin Cristo y que necesita arrepentirse de sus pecados, que necesita entregarle su corazón a Cristo, que necesita convertirse a Cristo? Si hay alguien así, le invito a pasar aquí al frente. Quiero orar por ti para que el Señor te salve, para que el Señor perdone tus pecados, para que el Señor te tenga misericordia. Alguien que en este día reconoce: necesito arrepentirme, estoy perdido y necesito salvación en Cristo Jesús. Hoy el Señor quiere perdonarte, quiere salvarte, quiere darte vida eterna. Si hay alguien así a su lado, ayúdele a pasar. Este lugar está abierto. Hoy te invitamos a recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. No espere hasta mañana. Mañana puede ser tarde. Hoy es el día de salvación y vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Dios la bendiga. Dios te bendiga, mi hija. Ayúdelos a pasar. Si hay alguien más a su lado, ayúdele a pasar. Hoy el Señor te llama. Mañana puede ser tarde. La Biblia dice: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy te llama el Señor. Oh, gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dios me les bendiga. Qué bueno que están acá. ¿Alguien más en este día quiere entregarle su corazón a Jesucristo? ¿Alguien más quiere arrepentirse de sus pecados? Hoy te llama el Señor. Mañana puede ser tarde. Hoy es día de salvación. Hoy es día de vida eterna. Hoy te llama el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos y si es posible pon tu mano derecha sobre tu corazón. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Repite conmigo esta sencilla oración. Repítela en tu corazón, pero también repítela con tu boca. Repite conmigo: Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti reconociendo que soy un pecador. He hecho lo malo delante de ti. He pecado contra ti. Pero hoy me arrepiento. Me humillo delante de ti, reconociendo mi maldad y mi pecado. Señor Jesús, entra en mi corazón. Salva mi alma. Ten piedad y misericordia de mí. Perdona mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de todas mis maldades y ayúdame a servirte de todo corazón. Padre Santo, gracias. Gracias por tu obra salvadora a través de Cristo tu Hijo. Gracias por acordarte de mí y tener misericordia de mí. Dame la fortaleza y la gracia para servirte y estar firme en tu camino desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.